Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo. Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés 7:10 que dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque no hablaremos con sabiduría. Y es importante que entendamos que Dios es un Dios de tiempos, ¿verdad? Y yo quiero hacerte una pregunta, y esa pregunta se llama: si yo fuera. Creo que todos tenemos sueños, anhelos, ¿verdad? Propósitos. Y si nosotros pudiéramos ser otra persona, quizás escogeríamos algún superhéroe, ¿verdad? El Capitán América, o quizás las mujeres quisieran ser como la Mujer Maravilla, ¿verdad? Que siempre vencen, que siempre ganan. Y yo quiero decirte esto, ¿verdad? Todos nos gustaría ser alguien diferente, porque quizás pensamos que nuestra vida sería diferente, nuestra vida sería mejor, ¿verdad? Y yo quiero hacerte esa pregunta: si yo fuera, ¿verdad? ¿Quién serías? ¿Qué crees que hubieses logrado si tú fueras otra persona? Y yo te quiero hacer esa pregunta, y es así: si yo fuera obediente. Como que no nos gusta, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos. Te hago esa pregunta: si tú fueras obediente, ¿crees que tu vida sería diferente? ¿Crees que tu posición económica o general fuera diferente si tú fueras un hombre, una mujer obediente? ¿Qué es lo contrario a desobediente? La desobediencia, ¿verdad? Al ser desobediente te ha traído consecuencias, ¿verdad? Yo creo que muchas, ¿verdad? Yo creo que muchos reconocemos que hemos sido desobedientes y nos cuesta ser obedientes, aunque queremos ser obedientes, pero no podemos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias ha traído la desobediencia? ¿Has sido desobediente en tus obligaciones? ¿Desobediente en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, con tus finanzas, o aún quizás en tu relación con Dios? ¿Verdad? Porque la desobediencia es algo que traemos, es algo que quisiéramos quitarnos, así como nos quitamos la ropa, ¿verdad? Pero es algo que permanece. Y son decisiones en estos tiempos. Dice Gálatas 6:7: lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y mucho de lo que estamos cosechando, ¿verdad?, puede ser más por nuestra desobediencia que por nuestra obediencia. Y ahí marca diferencia, ¿verdad? Nosotros quisiéramos desobedecer y recibir las bendiciones de obedecer, pero no es así. Lo que estemos sembrando, eso vamos a cosechar. Entonces, en esos tiempos tenemos que entender y tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Hay una palabra terrible, hay una palabra que espero que de verdad nunca tengamos que decir, y la palabra es esta: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Pero desgraciadamente todos en algún momento no lo hacemos. Aunque muchas personas han dicho que el hubiera no existe. Pero cómo lastima, cómo ata, ¿verdad? Cómo destruye ese hubiera. Y quiero decirte que en esos tiempos tenemos que tomar decisiones. Si yo fuera obediente, puede empezar a partir de hoy. En el Salmo 118, ¿verdad?, 24 dice: hoy es el día del Señor, nos gozaremos, nos regocijaremos en Él. Hoy es el día que Dios nos ha dado. Joel dice que estamos en el valle de la decisión. Hoy es un buen tiempo para tomar decisiones. Como dice Eclesiastés, no digas que los tiempos pasados no fueron mejores, porque no vas a hablar con sabiduría, ¿verdad? Quizás estamos viviendo parte de nuestra desobediencia, pero podemos aprender, podemos decidir a partir de hoy ser obedientes. Y eso va a traer fruto, eso va a cambiar toda nuestra vida. Y vamos a entender, ¿verdad? Vamos a aprender 4 principios, ¿verdad?, para mostrar nuestra obediencia al Señor. El primero está en Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y yo creo que en estos tiempos, si algo necesitamos hacer, es congregarnos. Aunque muchos de nosotros ponemos muchos pretextos para no congregarnos, que ya se ha hecho una costumbre. Antes tenías la costumbre de congregarte, ahora después de la pandemia ya no te quieres congregar. Ya no ves la necesidad de congregarte. Ya no ves el beneficio de congregarte. Y quiero decirte esto:
Cada vez que nosotros no nos congregamos, estamos perdiendo bendiciones. Porque Dios nos está hablando, porque a Dios le agrada. Porque de verdad, yo sé que es bonito estar en casa, yo sé que es bonito, pero debemos entender cuál es el propósito por el cual nos quedamos en casa. Y el propósito es el temor, ¿verdad? Temor para algunas cosas, pero tenemos que saber. Te quiero decir esto, la bendición de Dios está afuera. ¿Te acuerdas cuando Abraham le dice al Señor, Señor, tú me has prometido, pero no me has dado? Yo quiero un hijo. Y el Señor le dice, ven, y lo saca de la cueva. Y le dice, ve al cielo, ve las estrellas, ¿las puedes contar? Dice, así será tu descendencia. Sabes, el Señor nos quiere sacar de nuestra casa. El Señor nos quiere sacar, porque nuestra casa ya se convirtió nuestra cueva, nuestra fortaleza. Y tenemos que entenderlo. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen la costumbre de no congregarse, pero tú eras un hombre, una mujer que te congregabas, ¿verdad? Y en estos tiempos tenemos que entenderlo. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de que de verdad entendamos la necesidad, los beneficios. Si no fuera importante, no aparecería en la palabra. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que aprender y queremos ser obedientes, tenemos que congregarnos. Señor, pero ¿cómo voy a congregar? Que mira que la pandemia, el Señor nos guarda, el Señor nos ha dado medidas y tenemos que tomarlas. La iglesia está volviendo, pero hay muchos que siguen en casa, ¿verdad? Y tenemos que aprender, tenemos que confiar en Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios fiel, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que entenderlo. En el libro de Éxodo 9:16 dice, si yo te he dejado con vida hasta el día de hoy, es porque quiero mostrar en ti mi poder, ¿verdad? Te hago una pregunta. ¿Muchas personas han muerto en esta pandemia? Sí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no hemos muerto? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque el Señor nos ha guardado. Porque el Señor quiere mostrar su poder. Muchos hombres y mujeres que se han enfermado y que están saliendo de COVID, están saliendo agradecidos con Dios, ¿verdad? Y es el poder de Dios lo que nosotros tenemos que entender, conocer en este tiempo, ¿verdad? Dice la palabra, mi pueblo con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Te hago una pregunta, ¿por qué no te congregas? Por miedo. El temor no es de Dios. Dios nos da la oportunidad. Dios nos ha dado una casa espiritual. Dios nos hace parte de una comunidad. Y cuando juntos estamos alabando a Dios, es cuando nosotros de verdad recibimos de Dios. Así que, si vamos a ser obedientes, tenemos que iniciar congregándonos. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos ser obedientes, debemos de congregarnos, debemos de orar, ¿verdad? La oración es poderosa, la oración mueve la mano de Dios. La oración de verdad, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En Mateo 21:22 dice que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos. Estos tiempos no son tiempos de quedarnos sin hacer nada, son tiempos de orar. Son tiempos de levantarnos, son tiempos de levantar la voz. No levantar la voz para otras cosas, levantar la voz para clamar por el reino de Dios, levantar nuestra voz para que Dios intervenga, para que Dios obre, ¿verdad? Muchos nos estamos metiendo en otras cosas y estamos levantando la voz por otras cosas, pero no para establecer, no para declarar el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre todo lo que estamos viviendo. En este tiempo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Si tú eres un hombre o una mujer que no estás orando, eres un hombre o una mujer que te estás quejando. No estás recibiendo. Dice la palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, ¿verdad? Y entregarme sus cargas. Esto es la oración, es ir a entregarle al Señor. Clamar al Señor. Saber que Dios es para con nosotros. Si vamos a ser obedientes, debemos entender, tenemos que congregarnos y tenemos que orar. Vamos, otro principio, dice Josué 1:8. Josué 1:8 dice así.
Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche y asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito, porque solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, ¿verdad? Tenemos que entenderlo, tenemos que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que congregarnos, tenemos que orar y tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante conocer la palabra, porque dice segundo de Pedro 1:4 que el Señor nos ha dado preciosas y hermosas promesas, grandes promesas, ¿verdad? Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer las promesas de Dios. Dios nos ha dado más de 7,000 promesas y tenemos que conocerlas. Y es solamente a través de leer la palabra. Dice que nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditaremos en él de día y de noche, para que hagamos conforme a él está escrito, entonces todo nos saldrá bien. En 2 de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, la palabra de Dios tiene que abundar en estos tiempos. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? El enemigo le comenzó a atacar y Jesús, ¿sabe lo que hacía? Le contestaba con la palabra. Dice ahí en Mateo 4:4, y él le respondía y le dijo: escrito está. En estos tiempos tú tienes que tener una palabra de Dios, tienes que tener una promesa de Dios, para cuando el enemigo venga a atacarte, tú digas: no, escrito está, la palabra dice esto, el Señor dice esto. Entonces tenemos que entenderlo, ¿verdad? Si de verdad nosotros queremos recibir, tomar las promesas de Dios, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que ser hombres y mujeres que estemos ahí atentos a todo lo que Dios quiere. Dice Efesios: la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Es una espada, esa es nuestra espada, ¿verdad? Imagínate que los romanos y todos iban a la guerra sin espada, pues no, ¿verdad? Cuando vemos películas, ¿verdad?, que van los guerreros, llevan su espada, porque es lo que les va a poder proteger, por lo que van a poder atacar al enemigo. También nosotros tendremos que tener la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Si yo fuera obediente, ¿cuántas bendiciones vendrían a mi vida? Si yo fuera obediente, ¿cuánto Dios habría cambiado en mi vida? ¿Verdad? Tenemos que entenderlos. Ser obediente es una decisión, no es una emoción. Yo sé que todos queremos ser obedientes, pero si no estamos haciendo los principios, si no estamos aplicando lo que Dios nos dice, pues vamos a seguir siendo desobedientes. Claro, ¿verdad? Yo creo, yo pienso, yo digo, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido 3 principios: congregarnos, orar y leer la palabra. Y si juntamos las 3 letras del principio, formamos la palabra col, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta la col? Yo sé que a muchos sí, como a muchos no. Y es igual, a muchos nos gusta obedecer y a muchos no nos gusta obedecer, ¿verdad? La col tiene muchos principios. Dice que reduce el colesterol, contiene vitaminas A, C y E, contiene antioxidantes, ¿verdad? Da energía, es fuente de fibra y desintoxica la sangre. Todos estos beneficios contiene la col, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No podemos nosotros quitarle una parte. Sí, a mí me gustaría esto, que me ayudara en esto, pero no esto. Yo no tengo problemas en el colesterol, yo quiero que me dé vitaminas nada más. La col se debe comer así, como es, ¿verdad? No se puede escoger. Si queremos los beneficios, tenemos que entender. Igualmente que si queremos ser obedientes. Quizás tú estás diciendo: yo no me congrego, pero estoy orando. Está bien, pero no estás haciendo todo lo correcto. O sea, no podemos separar una cosa de otra.
Pues yo no me congrego ni oro, pero leo la palabra. Está bien, pero no estás haciendo todo lo que tú necesitas, porque hay un propósito. Tú quieres, tú entiendes que necesitas ser obediente, ¿verdad? Ese es el propósito. Si la Biblia se pudiera resumir en una sola palabra, de Génesis, Apocalipsis, sería obediencia. Obedece, obedece. Que no nos quedemos con esto, ¿verdad? Que no, cuando lleguemos a una edad avanzada, cuando estemos en problemas, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado eso? ¿Qué hubiera pasado? Tenemos el tiempo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el mejor momento para tomar buenas decisiones y también para tomar malas decisiones. Tú decides. Si yo fuera obediente, mi vida sería diferente, yo creo, ¿verdad? Y si yo permanezco y me aferro a ser desobediente, pues tengo que vivir y recibir las consecuencias. No podemos engañar a Dios, no podemos manipular a Dios, no podemos decir, Señor, tú sabes, Señor, tú no. Dice la palabra de Dios, ¿quién te endulzó para dejar lo que hacías? Si tú corrías bien, si tú caminabas bien, ¿quién te endulzó? ¿Quién te engañó? Sabes que el enemigo, dice Juan 10:10, que él vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo en este tiempo está haciendo fiesta. Está con todas sus mentiras y muchas de ellas las estamos creyendo. Y una de ellas es el temor, ¿verdad? Pero es un temor infundado. Tenemos un temor solamente para no obedecer la palabra de Dios, pero tenemos libertad para otras cosas. Si el Señor dice que debemos de congregarnos, tenemos que congregarnos. Si el Señor dice que tengo que orar, tengo que orar. Si el Señor dice que tengo que leer su palabra, tengo que leer su palabra. ¿Verdad? Y en estos tiempos tenemos que entenderlo. Estamos en el tiempo de la tecnología, estamos en los tiempos donde no hay límites. Pero somos nosotros los que muchas veces nos aferramos, los que muchas veces nos engañamos. ¿Sabes qué? Necesitamos ir a la luz, necesitamos ir a la presencia del Señor, porque el Señor quiere derribar, el Señor quiere destruir a nuestros enemigos, ¿verdad? Y todos decimos, sí, el Señor quiere destruir a Satanás, porque Él es nuestro enemigo. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y solamente nos quejamos. Cuando llega la prueba, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Te hago esa pregunta. Si yo fuera, reflexiona. Si yo fuera desobediente, ¿cómo sería mi vida? ¿Tendría argumentos para pelear con Dios? Si yo me aferro a ser desobediente. Pero si yo fuera obediente, ¿qué diferencia marcaría? ¿Cuántas bendiciones recibiría? ¿Verdad? Muchos quieren ser como un superhéroe, pero hoy nos toca a nosotros decidir. Decir, si yo fuera como Pablo, si yo fuera como Esther, si yo fuera, ¿verdad?, como Timoteo, si yo fuera como Abigail, como los hombres y mujeres que leemos en la palabra, y nosotros podemos ser como ellos, podemos imitar su fe, su vida, su testimonio está escrito, lo podemos aprender, lo podemos aplicar. Pero son tiempos en los cuales nosotros no tenemos de verdad. No esperes a que tengas que decir esa terrible palabra. Si yo hubiera hecho. ¿Verdad? Porque vuelvo a repetirte. Mucha gente dice, el hubiera no existe. Pero cómo lastima, cómo condena, cómo roba. Amada familia, hoy es el día de las decisiones. Si yo fuera,
obediente, ¿cuántas bendiciones tendría? Y la palabra dice, 3 principios que aprendemos hoy: congregarnos, orar y leer su palabra. Y recuerda, con esa palabra formamos la palabra con. Y ya vimos los beneficios. Y si se te olvidan los beneficios, ve a tus redes sociales, ve a la información y lo vas a tener. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por guardarnos con vida hasta el día de hoy. Gracias porque tú sigues igual, Señor. Tú quieres mostrar tu poder sobre nosotros, Padre. Señor, pero realmente, Señor, reconocemos, hemos sido desobedientes, Señor. Padre, y necesitamos en ese día tomar decisiones, Señor. Padre, tú nos das un libre albedrío que nosotros decidamos, Padre. Y de verdad, Señor, Padre, no es una decisión que podamos declarar así a la ligera, sino que tenemos que meditar en ella, Señor. Padre, con el tiempo se verán los frutos, con el tiempo se verá, Señor, nuestra decisión que hemos tomado. Porque ahorita podemos decir que vamos a ser obedientes, Señor, pero cada día podremos ver los frutos, Señor, de nuestra decisión. Señor, gracias. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amada familia, de verdad, retén esta palabra, disfruta esta palabra, comparte esta palabra, pero sobre todo aplica esta palabra. De verdad, entiende, necesitamos en ese tiempo decidir, ¿verdad? Y declarar, si yo soy obediente, todas las bendiciones del Señor vendrán sobre mi vida. Gracias, hasta luego, recibe un abrazo de tu casa, amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.